quiero compartirles algo que es superlativo, que es muy importante, que todos de alguna manera u otra lo hemos oído, lo hemos predicado, lo hemos enseñado, pero que no lo hemos unido como una ruta o como el camino. La Biblia dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero que como que nosotros en el tiempo no hemos sido tan rectos en el camino, no hemos ido por la senda recta, sino que nos hemos desviado en algunos momentos entendiendo los pasajes a medias y no uniéndolos para realmente formar una estructura o para realmente tener el fundamento y sobre la base de ese fundamento tener toda la estructura de la doctrina de Cristo y eso nos complemente y nos llene y nos dé una sola doctrina que nos dirija a todo aquel que es la cabeza. Yo sé que para algunos se está repitiendo esto, les es molesto porque están acostumbrados a escuchar las cosas de los hombres que tienen comezón de oír, pero para mí no es molestia porque nosotros tenemos que meternos en la doctrina, volver a leer la Biblia, ahora con más tiempo en el Evangelio, con una madurez diferente. Creo que muchos hemos crecido durante estos 3 años que hemos estado juntos de una forma u otra y hemos madurado a aquel que es la cabeza, hacia aquel que es la cabeza. Hemos llegado a una cierta perfección. La perfección no es una perfección física humana o del alma, sino es la perfección que nos da el conocimiento, que nos lleva a una madurez. Cuando la Biblia dice ser perfectos, dice en el original, dice sed maduros. Esa es la perfección, alcanzar una madurez en Cristo Jesús. Y la alcanzamos si tenemos la claridad de lo que es el fundamento y de lo que es la doctrina. Hemos estado diciendo que el fundamento está en los 4 evangelios y la doctrina la encontramos en los evangelios también y también la encontramos en las cartas escritas, la doctrina para la iglesia. Y claro, esa doctrina habla de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos que irla entendiendo muy bien. Pero hay 5 manifestaciones de Cristo que tenemos que comprender, que los encontramos en los evangelios, que lo hemos leído de varias maneras, lo hemos escuchado de varias formas. La primera manifestación de Cristo en nuestras vidas es recibir a Cristo. Esa es la primera. La segunda manifestación de Cristo en nuestras vidas, si lo quiere ir apuntando, es creer a Cristo o creer en Cristo. La tercera manifestación que encontramos en la Biblia, que lo hemos predicado, sigo repitiendo, es seguir a Cristo. La cuarta manifestación es aprender de Cristo. Y la quinta, que es la más importante, es estar en Cristo. Una cosa es recibir a Cristo, que es la primera. Una segunda cosa es creer en Cristo. Una tercera cosa es seguir a Cristo. Una cuarta cosa es aprender de Cristo. Y una quinta cosa es estar en Cristo. Ese es el proceso. Recordemos que el Señor nos habla de un proceso, nos habla de etapas, nos habla de un camino y tenemos que irlo siguiendo. Y tengo que decírselo de esta forma, hermano, así como un niño comienza en el 1er grado, 2º grado, 3er grado, hasta que se gradúa en la universidad, así tendríamos que haber aprendido nosotros. O sea, no es lógico que un niño de 1er año se esté graduando como que si ya fuera un bachiller. Pero eso es lo que hemos hecho con la Iglesia de Cristo. Hemos puesto a gente neófita en el Evangelio. Hay ministros neófitos, hay hombres que no tienen el conocimiento realmente de la doctrina y se les ha puesto al frente de iglesias, se les ha puesto como ancianos, se les ha puesto a dirigir, a enseñar, a predicar, basándose en un librito o en un bosquejo, pero sin estar fundamentado. Por eso Pablo hablaba que los ancianos no deben de ser neófitos, deben de ser entendidos de la palabra, con el conocimiento de la palabra. Yo creo que los que tenemos en el Evangelio muchos años, entendemos que a pesar de que tenemos muchos años, tenemos todavía que estar analizando, viendo, recordando, tocando algunos puntos de la doctrina que no entendimos y por eso nos hemos quedado niños. No como niños. Una cosa es ser como niño, otra es quedarse niño. Niño es que no crecimos. Ya tenemos barba, bigotes,
pero nos quedamos niños espiritualmente, o sea, no hemos logrado avanzar porque no hemos ido en el orden y no hemos querido darle el tiempo a la doctrina. Yo me recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio, allá en Lindavista, donde inicié como hijo de Dios, yo pasé 6 meses de estudio bíblico para poderme bautizar en las aguas. Y eso después se quitó en medio de todo, ya no se usa en la iglesia evangélica, pero yo pasé 6 meses. Me acuerdo que en ese tiempo nos llamaban, no sé por qué, no me interesa ahora, pero nos llamaban los catecúmenos. A ver por qué usaban ese término, había que verlo, qué significa catecúmenos, pero íbamos a la clase de catecúmenos y ahí nos daban todo lo que es el evangelio para que después tuviésemos la capacidad de ir a las aguas del bautizo. Dijeron que eso era religiosidad, que eso era legalismo, que si el etíope se bautizó rápidamente porque había agua, ¿por qué teníamos que pasar tanto tiempo leyendo y viendo algunos pasajes y viendo la doctrina para bautizarnos? Pero cuando el etíope lo bautizaron, pasaron con él horas de horas enseñándole, hermano, porque le estaban explicando la Biblia, porque estaba leyendo el etíope la palabra y no la entendía, y entonces tuvo que venir Felipe y se la comenzó a explicar. Había una iluminación del Espíritu tremenda y el etíope entendió la palabra, y una vez entendiendo la palabra, se bautizó. Por eso es de que a muchos hermanos el bautismo no les hizo efecto en nada, no cambió su vida después del bautismo, porque no tuvieron un proceso de aprender, de ver la doctrina como tal, sino que rápidamente les dieron privilegios, los pusieron al frente, siendo neófitos y solamente siguiendo instrucciones humanas para poder hacer ciertas cosas dentro de la congregación. Y ese, hermano, es un error. Entonces tenemos que entender la doctrina, tenemos que saber hacia dónde vamos, tenemos que entender todas las partes que tienen que ver con el cuerpo de Cristo y con la iglesia para poder crecer sanos. Y otra cosa que es muy importante, que nos sucedió a todos nosotros, al menos a mí en gran parte, no sé a los demás, pero en el camino nos dieron mucha leche adulterada, hermano. O sea, no era la palabra pura, como decíamos la semana pasada, la costumbre en mi país, que le ponen agua a la gasolina y le ponen agua a la leche para que abunde. Muchos le ponían sus criterios y sus puntos de vista a lo que nos enseñaban, y peleaba cada quien su doctrina sin enfocarse realmente cuál era la doctrina, y por estar defendiendo posturas humanas, nos entretuvimos en eso y no llegamos realmente a analizar, a ver, a recibir, a entender realmente cuál es la doctrina de Cristo. Por eso es que estamos incompletos. Hay iglesias incompletas, hay iglesias inmaduras, por eso es que en las iglesias evangélicas hay tanta división, tantos pleitos, por eso es de que hay muchos pastores que engañan a la gente, porque sucede lo mismo que sucede en nuestros países pobres, que son analfabetas. No quieren los políticos que la gente estudie, la gente aprenda a leer, porque cuando aprenden a leer y estudian ya no les dan atol con el dedo, dicen en mi tierra, porque ya tienen entendimiento de las cosas. Entonces prefieren que se queden ignorantes para que los puedan engañar. Y así hacen muchos ministros, prefieren a un pueblo ignorante, sin doctrina, sin madurez, para que así esas personas se traguen todo lo que cualquiera dice en los púlpitos, que tiene que ver con oleadas, con unciones falsas, con comezón de oír. Y por eso sé que la iglesia no creció, la iglesia está en un terrible caos, haciendo un montón de cosas que nada tienen que ver con la escritura. Entonces, tenemos que comenzar desde el principio. No sé a quién le delegué el primer pasaje, creo que es a mi hermano Diego. Quiero hablar primeramente de aceptar a Cristo, que tiene que ver con 2 aspectos muy importantes. Cuando el Señor le habló a la samaritana del agua, si tú supieras quién te pide de beber, qué representa el agua, y también hablando de que Cristo es el pan de vida, y que está en Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor: vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber,
pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Amén. Dios es... Amén. Ahí puedes parar, mi hermano Diego. Si puedes rápidamente buscar en Juan 6 ahora y leernos Juan 6, 32 en adelante, por favor, hermano Diego. Por tanto, Jesús les dijo: de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Sí. Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí jamás lo echaré fuera, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Amén, ahí mi hermano. Bueno, entonces, la primera manifestación de Cristo, como lo leyó mi hermano Diego y lo leímos juntos, tiene que ver con 2 aspectos muy importantes, supremamente interesantes, que lamentablemente se han perdido de vista en el camino, no se ha completado, no le hemos dado el tiempo, el lugar, no hemos dedicado nuestra vida a lo primero, porque lo primero es la entrada a todo lo que sigue. Por eso muchos no han logrado entrar al reino de los cielos. Yo les quiero decir, hermanos, lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que no ha entrado al reino de los cielos, ni siquiera lo ha visto, porque no ha tenido la bendición de escuchar, primeramente, el aspecto que tiene que ver que del agua que Cristo nos daría a beber, y que tiene que ser una manifestación que nos sacie para tranquilidad, que nos sacie para fortaleza, que nos sacie para una bendición que debe de perdurar durante toda nuestra vida cristiana. Cuando llegamos al Evangelio, veníamos con conflictos, veníamos con problemas, veníamos con una serie de circunstancias que tenían que ver con vicios, veníamos con unas costumbres que tenían que ver con las tinieblas. La mayoría veníamos desesperados, veníamos en grandes problemas por causa de todo lo que habíamos vivido en el pasado. Y entonces llegamos al Evangelio, oímos el Evangelio,
y tuvimos la experiencia maravillosa de encontrarnos con el agua que sacia, con el agua que bebemos y que al beberla, dice la Biblia, que sacia de tal manera que ya no nos daría más sed. Pero qué terrible es que llegamos al Evangelio, llegamos a Cristo, tuvimos una experiencia sobrenatural, pero en el tiempo se perdió de vista. Ya no hay manifestación, ya no hay gloria, ya no hay presencia, ya no hay un aceite que nos llena, todo lo que tiene que ver con el agua que sacia y quita de la sed, y sobre todas las cosas, hermano. Porque cuando Cristo hablaba con la samaritana, dijo algo muy importante: la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que tiene que ver con el principio del agua que el Señor nos daría, que tiene que ver con la adoración en espíritu y verdad, que tiene que ver con la realidad que nos da el Evangelio cuando se abre nuestra vida a esas corrientes. Dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Cuánto de ese río de agua viva ha estado corriendo? O a lo mejor nunca ha corrido, y lo que nos enseñaron o lo que nos metieron en la cabeza fueron un montón de dogmas y de ideas humanas, religiosas, pero que no nos han dado una libertad en Cristo, no nos han dado esa bendición, esa experiencia de lo sobrenatural que tiene que ver con el agua, de esos ríos que deben de fluir, de esa experiencia que sintieron los corintios cuando hablaban en lenguas y tuvieron que callarlos porque ya todo lo hablaban y querían mejor que se hablara en un idioma que se entendiera para edificación, porque las lenguas lo edifican a uno mismo. Yo me recuerdo la iglesia a donde yo inicié el evangelio. En el principio era una iglesia presbiteriana. Ahí está mi familia todavía en esa iglesia. Y esa iglesia presbiteriana, iniciamos un proceso nosotros con otros presbiterianos que andamos buscando la unción, la bendición, la llenura del Espíritu Santo. Y esa iglesia se separó de la iglesia presbiteriana porque teníamos la gloria de presencia. Y entonces ahí fue donde se inició la iglesia Lluvia de Gracia, que todavía en este tiempo existe, pero de eso no voy a hablar ahora. Pero me recuerdo de algo que me llamaba la atención. Cuando se reunían, cuando habían cultos, todo el que llegaba a esa iglesia, inconverso o no, solo entraba y sentía un toque especial y comenzaba a llorar, porque había una manifestación del Espíritu Santo de tal forma que no se podía contener la gente, y se entregaba a Cristo por la experiencia del Espíritu Santo. El agua que sacia, el agua que te hace ver las cosas, que te dan la tranquilidad, que te dan el descanso. Y eso no se debió haber perdido nunca. La presencia de Dios debe ser de entrada. Por eso Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia va conmigo, yo iré. O sea, uno no puede irse, no puede lanzarse al mundo sin la presencia de Dios. Me estaba recordando el hermano Saúl de Los Ángeles, que en una prédica yo dije hace tiempo: puedo dejar la iglesia, puedo entregar todo, me pueden sacar de donde yo estoy, pero lo que no me pueden quitar es la palabra y la presencia de Dios que va conmigo. Porque ese es el agua, no podemos, esa agua que bebimos en el principio, tenemos que seguirla bebiendo, y debe de convertirse en una adoración pura y verdadera, en una vida que está llena, nutrida de la abundancia del Espíritu Santo. Pero con esa agua, porque aquí está el equilibrio, con esa agua que llena, con esa agua que sacia, que dijo el Señor, no tendrá sed jamás, porque lo que está diciendo es no solamente de manera futura, sino está diciendo: bebe de esta agua hoy y ya no tendrás sed jamás. O sea, ya no te sentirás necesitado de algo material que te sacie, de una amistad, de un vicio, de qué sé yo, de una música para que te sacie, porque ya no tendrás sed, porque todos los entretenimientos que hay hoy en día es porque la gente no está saciada. Entonces necesita ver películas, necesita
ir a las fiestas, necesita hacer un montón de cosas para mantenerse entretenido, porque la vida es muy dura y produce una sequedad, una sed de cosas. Pero lo que está diciendo el Señor, por eso aceptar a Cristo es eso, tomar el agua, pero no tener sed en el camino. O sea, si dejamos que esa agua fluya, porque nunca tuvo que dejar de fluir, entonces, aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos circunstancias, vendrá la fortaleza, la unción del Espíritu Santo para poder mantenernos embriagados de una presencia, de una unción que manifiesta el agua. Pero aparte de eso, dice que el que tome de esa agua no tendrá sed jamás. Pero aparte de eso, y en lo otro que nos faltó, o que hemos faltado, que lo leímos ya con mi hermano Diego, que dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El pan que descendía para Moisés era diferente, pero mi padre mandó el verdadero pan del cielo. ¿Y qué representa el pan del cielo? Representa la verdadera palabra de Cristo hecho carne, de la palabra hecha carne, de la palabra que nos debe de nutrir, nos debe de sostener toda nuestra vida, pero la palabra pura. Y lo que me llama la atención es, y de eso voy a hablar, si Dios me lo permite, el próximo miércoles, lo que me llama la atención es lo que dice acá, que leíamos ya en el 35, yo soy el pan de vida, en el 6:35, el que cree en mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Bueno, entonces lo que está diciendo ahí es, tiene que haber una combinación de dos cosas. Por eso decíamos anteriormente, muchos tienen solamente la vida del agua, pero no tienen el pan. Entonces, por tener solo la vida del agua, se hacen fanáticos. Y otros tienen solamente el pan, y por tener solamente el pan, sin tener el agua de vida, se vuelven religiosos o tradicionales o legalistas. Hay que tener las dos cosas, porque el pan representa la palabra que nos da el Señor para que ya no tengamos hambre ya más. Hermanos, los que están aquí y allá en otras partes, ¿cuánta iglesia hoy en día está desnutrida? ¿Cuánta iglesia hoy en día, cuánto pueblo de Dios hoy en día no tiene pan, tiene hambre de la palabra? Porque miran por el internet, miran por los medios, van a las iglesias, y lo que oyen desde los púlpitos no es pan, no es palabra, no es algo que sustenta, no es algo que llena, no es algo que sostiene, no es algo sobrenatural, porque tanto el agua como la palabra debe de hacer una operación sobrenatural en nuestra vida. Si no hace una operación sobrenatural en nuestra vida, seremos un triste humano, peor que los humanos del mundo, porque los humanos del mundo por lo menos tienen las fiestas, tienen la música, tienen la droga, tienen todas sus alegrías, pero como en el evangélico dicen que todo eso es pecado, y de hecho es pecado, pero no le dan lo otro. Y por eso de que, miren el fenómeno que hemos visto hoy en día, por eso es de que las iglesias, por no tener agua verdadera y no tener pan verdadera, han tenido que ser evangelizadas por el mundo y han metido el mundo a sus iglesias. Ahora las iglesias no parecen iglesias, parecen burdeles, hermano. Burdeles, es una cosa exagerada, escandalosa. Ya no hay reverencia, ya no hay aquel temor de que ahí estaría el Dios vivo. ¿Pero por qué? Por falta de pan y por falta de agua. La iglesia ya no tiene una doctrina, o nunca ha tenido una doctrina sólida, una doctrina establecida en una palabra bíblica que te mantenga y que te sustente y que te haga soportar en el día malo. Por eso, ¿qué es aceptar a Cristo? El día que aceptamos a Cristo, hermano, ese día tuvimos que haber bebido del agua y tuvimos que haber comido del pan. Y esa agua que bebimos en el principio es el agua que debemos de estar bebiendo hasta el día de hoy, el agua pura, no agua sucia, como de esos ríos sucios que la gente daña porque le meten basura.
Es agua la que está bebiendo mucha gente hoy y por eso están enfermos y no hay una palabra realmente, solamente un montón de cosas extrañas que se dicen desde los púlpitos, entonces no hay una iglesia nutrida, fortalecida. Por eso andamos como andamos, sin vida, sin fortaleza, porque aceptar a Cristo no solo es decirle, Señor, te acepto con mi corazón para que entres a mi vida, para que gobiernes mi vida, perdona mis pecados. Esa es la primera parte, pero lo que sigue es bebo del agua y como del pan. Y si como del pan de aquí en adelante, no tendré hambre jamás. ¿Cuántos hermanos tienen hambre de palabra? Tienen hambre de que les enseñen. Dicen que van a todos los lugares y en ningún lugar se sienten a gusto porque ese pan es extraño, no los nutre. Y la Biblia dice que el que come ese pan nunca más tendrá hambre, o sea, es el pan que nos servirá para toda la eternidad, porque el tiempo pasará, todo pasará, pero dice la Biblia, más mi palabra no pasará. La palabra es la que nos va a sostener, ese pan que descendió del cielo que nos va a sostener por toda la eternidad. Pero el punto que me llama la atención es, solo el que coma de ese pan, porque ¿quién mandó el pan? El Padre mandó el pan. El pan es Cristo. Él mandó el pan para que la iglesia coma de ese pan. Y en la medida que la iglesia come de ese pan y el Padre lo aprueba porque es el pan que es Cristo, viene el Padre y dice, estos están nutridos con el pan y con el agua. Te los entrego a ti, Jesús. Por eso dice, todos los que comieron pan y bebieron agua no tendrán sed ni tendrán hambre. Vienen a mí porque el Padre me los dio. Y el que el Padre me dio, de esos, no voy a perder ni uno solo. O sea, no te puede dar el Padre a Cristo si no te han dado el agua y si no te han dado el pan. Porque esa es la señal. Cuando el Padre mira que estás lleno del agua y alimentado por el pan, viene el Padre y te da a Cristo. Mucha gente, hermano, cree que hay un Cristo. Cree que hay un Cristo, pero ni siquiera cree como debe de creer, porque ya le voy a decir que es creer en Cristo. Eso es muy sencillo de decirlo, solo eso voy a tomar un poquito de tiempo. Pero no hemos creído en Cristo realmente como es, porque hay que ver cómo se cree en Cristo realmente. Hemos creído que hay un Señor que vino, que fue crucificado. Hemos creído en el Cristo que nos enseñaron los religiosos, que murió en el Calvario y que nació en un pesebre. Pero creer en Cristo es otra cosa mayor. Entonces muchos se quedaron solo creyendo en Cristo, pero no han sido dados a Cristo, porque el que te dirige a Cristo realmente es el Padre. Por eso dice, todos los que el Padre me dio, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y mira lo importante, de esos que el Padre me dio, no voy a perder ni uno solo. Hay muchos perdidos. Por eso una cosa es la oveja perdida. ¿Y cuál es la oveja perdida? La que el Padre no ha encontrado para llevarla a Cristo. Andan por ahí divagando, vagando por el mundo como Israel, recorriendo el desierto por 40 años alrededor, sin llegar a la tierra prometida. Así hay mucha gente porque no han sido dados a Cristo y por eso su salvación es dudable. Porque el Padre no los ha entregado, porque lo que se promete es lo que el Padre me dio, de esos no voy a perder ni uno solo. Entonces, ¿cómo estamos con esa manifestación? O sea, yo me pongo a pensar, y quiero ir rápido porque el tiempo se nos va, pero tengo la bendición de decir esto y espero que me estén escuchando todos. ¿Por qué la gente cambia? ¿Por qué hay hombres que comenzaron bien y terminaron mal? ¿Por qué hay ovejas que comenzaron bien y ahora están en el mundo? ¿Por qué la gente cambia? ¿Por qué la gente se tuerce? ¿Por qué la gente se desvía? Si entramos al Evangelio no es para desviarnos, es para que estemos seguros en Cristo y nos lleve hasta la eterna salvación. ¿Pero por qué hay tanta gente así? Porque quiero decirles, hermanos, porque no entraron en el orden, no aceptaron beber el agua y no les dieron o no aceptaron comer el pan para que entonces estén seguros. Pero yo le digo una cosa. Pablo bebió el agua y comió el pan y nunca se torció.
Pedro andaba torcido y se arregló. Juan, Mateo, todos los demás se mantuvieron, solo Judas cayó. Pero hoy en día, hermano, hay más Judas en el mundo evangélico que hermanos. Hay un montón de gente ahorcada, perdida, destinada al infierno, destinada al lago de fuego, habiendo conocido que hay un Cristo, habiendo probado los poderes del siglo venidero, se desviaron. ¿Pero por qué? No entraron por el camino correcto. Aceptar a Cristo es beber del agua y comer del pan. Seguiremos hablando de eso después. Pero ahora no sé a quién delegué para leer el otro pasaje, porque ahora quiero que veamos que la segunda cosa, porque una vez que aceptas a Cristo, tú vas a creer en Cristo. Todos creen, aún los demonios creen. Pero el que cree realmente en Cristo llega a una dimensión diferente. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, entonces, gracias, mi hermano. Bueno, pero dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí sabe que yo soy la resurrección y la vida. Pero el Señor pregunta, ¿crees esto? ¿Crees tú que vas a resucitar de entre los muertos? Hermano, ¿cuántos tenemos miedo a morirnos? No sé aquí si tienen miedo a morirse. Yo no le tengo tanto miedo a la muerte, sino a dónde voy a ir si me muero. Porque tenemos que ir al descanso, porque el cristiano no muere sino duerme, porque dice el Señor que el que cree en Él no muere. Pero ¿por qué no hemos podido creer en Cristo a esa dimensión? Por eso le digo, creemos en un Cristo crucificado en una iglesia, creemos en un Cristo de libritos, pero no hemos logrado creer en el Cristo que te da la certeza y la seguridad que tienes vida eterna, que aunque estés muerto vivirás. En el Cristo que te dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Pero por qué no has creído en Cristo? Porque no hemos comenzado en orden. Porque ¿cómo puedes creer en Cristo si llegar a creer en Cristo es el resultado de beber el agua y de comer el pan? Si bebes el agua y comes el pan, creo. Y si creo, bueno, el que cree todo lo es posible, pero sobre todas las cosas, el que cree en Cristo tiene la certeza de que va a resucitar de entre los muertos y está capacitado para seguir todo el proceso que debe de seguir, porque sabe que tiene una resurrección, que tiene una esperanza. Por eso dice la Biblia, hermanos amados, hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de todos es el amor. Pero ¿por qué mucha gente ya no se congrega? ¿Por qué mucha gente ya no evangeliza? ¿Por qué mucha gente ya no ofrenda? ¿Por qué mucha gente ya no ora? ¿Ya no lee su Biblia? ¿Se mundanalizó? ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. Pero el que tiene esperanza se mantiene. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Por qué te vas a mantener tú en una esperanza? Porque crees que vas a resucitar. Y si crees que vas a resucitar, te mantienes firme en lo que has creído, porque te estás proyectando a que tu vida no es esta. Tu verdadera vida es la eternidad. Pero para mucha gente oír esto es como oír un chiste, porque esto no es comezón de oír, esto es oír la verdad. O sea, esto es saber, tener la certeza desde que me levanto hasta que me acuesto todos los días de mi vida. Yo tengo vida eterna. Por eso hay hermanos que hasta van al cementerio a escoger dónde va a estar su tumba. Yo me recuerdo un gran amigo, hermano, compañero, que ya está en la presencia del Señor, hermano Jorge Enríquez, que fue un hermano que yo amé mucho. Él se dio el lujo de ir al cementerio y decirle a su familia: miren, este terreno quiero, porque este terreno estaba en una colina y está viendo al mar. Dice, yo quiero poner que mi cuerpo esté viendo al mar.
Otra hermana que murió, una hermana que yo amé mucho en Los Ángeles, una que creo que de Los Ángeles es la única que se ha ido realmente al seno de Abraham, los demás, yo no sé, pero o al descanso, pero ella dijo, quiero que me entierren, que me pongan de esta forma la caja, que quiero que me pongan tales y tales cosas. Cuando estaba con toda su familia, antes de morir, dice, ya vienen por mí, ya vienen por mí, ya vienen por mí, ahí están Los Ángeles, ahí están Los Ángeles, y murió con una sonrisa. Esa mujer, Elenita Granados, se llamaba. Mujer de Dios, que es la única mujer de Dios que realmente yo he visto, que ha vivido el evangelio en la esperanza de la resurrección. Se fue recontra feliz viendo ángeles. Cuando la mayoría de personas, de hermanos que se mueren, cuando se mueren, lo que miran son demonios. Porque al rico lo fueron a traer demonios y a Lázaro lo fueron a traer ángeles. Depende cómo mueres, pero si has muerto en la creyendo en la resurrección, porque crees, o sea, ¿crees en Cristo? ¿O crees solamente en la historia? En el pesebre que te enseñó tu mamá, tu abuela. ¿O crees realmente que Cristo es la resurrección y la vida? Y por eso permaneces firme y sigues adelante. ¿Crees en eso? Si yo digo, yo creo en Cristo, ¿crees esto? ¿Creo en Cristo? ¿Crees en Cristo, hermano? Dígame si puedes. Enciende tu micrófono. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Crees que vas a resucitar? Aleluya. Amén. Por eso tenemos esperanza, por eso aguantemos la pandemia, hermano, por eso mantengámonos firmes, unidos, porque tenemos una esperanza, hermano, si creemos, pues. Pero para eso no podemos dejar de beber el agua ni comer el pan. El pan verdadero, la palabra pura, la leche no adulterada. Mantenernos firmes en eso, para que entonces entremos a la tercera etapa, porque son etapas, hermano, que los evangelios hablan, que los evangelios cantan, y que estamos a veces muy lejos de esas etapas. Le llamo la tercera etapa porque ¿cómo seguirás a alguien en quien no crees? Por eso yo me voy a decir esto a mí mismo. Hay hermanos que no se juntan conmigo porque no me creen, porque dicen que vengo de, ¿cómo se dice? De organizaciones dudosas. Bueno, no son dudosas, son falsas. Y está bien que no crean en mí, pero no crean en mí, crean en lo que yo digo, para que entonces puedan seguir lo que yo digo. Porque el testimonio del hombre que predica no puede ser su humanidad, porque el hombre peca. Por eso dice, no juzguéis al vaso, juzgad la profecía, porque es la profecía la que te va a llevar a la vida. Y entonces sigue lo que yo digo, mas no me sigas a mí. Pero eso sí, al que tienes que seguir es en el quien has creído. Porque tú no me sigues a mí porque no me crees. Amén, te felicito, no me creas. Yo me puedo equivocar en cualquier momento, por eso crees solo en lo que yo digo. Por eso Pablo decía, imiten de mí solo lo que yo imito de Cristo. ¿Y qué es lo que yo imito de Cristo? Su palabra. Eso es lo que tienen que imitar. No lo que yo hago como ser humano, porque yo soy humano y peco, pero juzguen la profecía. Y la profecía te está diciendo el camino, pero en que sí debes de creer es en Cristo. Pero ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a seguir a alguien en que no crees? Por ejemplo, los que mueren en el Medio Oriente como terroristas usando sus cuerpos con bombas. ¿Cómo se llaman eso? Se inmolan porque los kamikaze, los kamikaze. Se mueren. Bueno, el hermano estuvo en Irak. Él sabe bien cómo es eso. Mi hermano José estuvo en Irak sirviendo. Pero, ¿por qué se mueren así? ¿Por qué se ponen bombas? ¿Por qué son bombas humanas? Porque creen en los que le dijeron y siguen a esa gente. Pero es más fácil seguir a esa gente con sus ideologías
porque se miran, porque exigen, porque adoctrinan. Pero qué difícil es seguir a Cristo, porque muchos no le creen, porque todavía muchos no creen que van a resucitar. Muchos todavía tienen miedo a morirse. Por eso es que ¿cómo van a creer, cómo van a ser discípulos de aquel en quien no creen? De Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sigue. Ok. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Amén. Déjalo ahí. Bueno, entonces, la tercera etapa. Si yo tengo el pan y el agua, y si ya creí en Cristo porque creo en la resurrección y la vida, ahora sí puedo decir, le entro con todo, Señor. Voy a seguirte, voy a ser tu discípulo, voy a ir detrás de ti. Porque, miren, hermanos, el término aborrecer, como lo pone aquí la Escritura, no es el aborrecimiento que los humanos usan contra otros humanos o contra sus padres porque tienen rencor y amargura contra ellos y no quieren saber nada de ellos. Lo que está diciendo es que uno debe de aborrecer el sistema humano, mundano como tal. Porque no está diciendo dejar padre, dejar hijos, dejar esposa, dejar de amar. No está diciendo odiar. Lo que está diciendo ahí es, para mí, lo más importante en esta vida, y como decía el Señor, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? No mis hermanos de carne, ni mis padres humanos. Mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. O sea, es un nivel. Por eso es que Cristo dice que Él vino a poner división en la tierra. No vino a traer unidad entre padres e hijos, vino a poner división. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya está definido, porque entiende, lo que trata de hacer es meter a su familia, integrar a su familia, la familia de la fe, para que toda la familia se constituya en una familia seguidora, pero seguir a Cristo no es ir a la iglesia, no es llevar la Biblia bajo el brazo. Seguir a Cristo es tomar su cruz, y esa cruz que estoy diciendo que hay que tomar es la cruz, como hablábamos en estos días, con la que crucificamos al viejo hombre después del bautismo para que los miembros del pecado sean destruidos. Entonces, cuando alguien toma su cruz, entiende que mi proyección, mi enfoque es que ahora me voy a convertir en un discípulo de Cristo. Ahora voy a seguir a Cristo. Voy a prepararme. Voy a tener todos los recursos espirituales para construir mi torre o para construir, y vamos a usarlo de este término, porque no se refiere a una torre como sí, sino que se refiere a de una manera simbólica. O sea, lo que está diciendo ahí es, yo voy a construir mi vida sobre el fundamento, yo voy a construir mi casa sobre el fundamento, no sobre la arena, yo voy a construir mi vida en Cristo, porque ya tengo los recursos de la fe, porque ya tengo el agua, tengo el pan, porque ya creo en la resurrección y la vida. Ahora estoy seguro que voy a seguir a Cristo, y ahora no me para nadie, ni mi familia, ni mi esposa, ni nadie. Pero no en que los deje de alimentar, no en que los deje de querer, no en que no que ya no esté en la casa con ellos, no. Que para mí es la salvación. ¿Por qué? Hay un simple y sencillo principio. Cuando tú te vayas arrebatado, o cuando tú resucites, no tendrás conciencia que fuiste padre, ni que fuiste esposo. No, allá no tendrás esa conciencia, no tendrás dolor de haber dejado a nadie, porque no existe familia a ese nivel terrenal. Por eso
hasta que la muerte los separe, y ahí separado ya se acabó la cosa. Ya en el otro lado, ya no, ni siquiera voy a recordarme quién era mi esposa, ya no tendré sensación del dolor ni del sentimiento humano, porque eso es algo que está solamente en la humanidad. Sin descuidar todas las cosas que hemos hablado, porque hay que proveer para los suyos, hay que amar a la esposa, hay que amar a los hijos. Eso es diferente. El aborrecimiento es que aborrezco el sistema, aborrezco la cultura, aborrezco todo aquello que no me permite poder convertirme, voy a decirlo, en un Cristo. Va. Y mire, voy a decirle esto, ojalá que me escuchen todos. Dicen por ahí algunos locos, porque eso pasa mucho. Está el pastor y vienen los ancianos y comienzan a decir, te tienes que ir de la iglesia, o lo mandan a abrir una obra, porque ya el anciano predica mejor que el pastor, porque el anciano tiene más conocimiento que el pastor. Y el anciano viene y le reclama a la oveja que está creciendo, porque el que se come el pan y se bebe el agua, se va para arriba, hermano, se pasa llevando hasta aquellos que se llaman apóstoles, que no lo son. Pero entonces dicen ellos, no, tú no puedes hacer esto, porque la Biblia dice, nadie puede ser más que su maestro. Tú no puedes ser más que yo. Entonces yo le digo a esos pastores y les digo a ustedes, hermanos, tu maestro no es el pastor. Tu maestro no es el que enseña en la escuela dominical. Tu maestro es Cristo. Entonces, por medio del discipulado, por medio de seguir a Cristo, vas a llegar a ser igual que Cristo, pero no más que Cristo, porque nadie puede ser más que su maestro. Por eso es el que sigue a Cristo, el que se mete al discipulado, el que comienza a recibir las enseñanzas, esta cosa se me traba, el que comienza a recibir las enseñanzas y aprende, llega al nivel que voy a hablar, que es el otro nivel, a ser manso y humilde. Pero para eso, para aprender, hay que seguir a Cristo, y seguir a Cristo es convertirse en su discípulo y llegar a ser en el conocimiento igual que tu maestro. Por eso tú tienes que llegar a ser igual que Cristo en el conocimiento. Porque dice, el que venciera como yo he vencido. No se refiere a que te vayas a la cruz y te mueras como Cristo murió por toda la humanidad. No estás preparado para eso. El que venciera, en el sentido que sigues a Cristo, te haces discípulo de Cristo. Por eso, mis amados hermanos de Iglesia de Jesucristo, diseminada en los diferentes lugares, nunca vayan a decir ustedes, a cometer el error, este es mi discípulo, aquella es mi discípula. Tú no tienes discípulos. Tú tienes que hacer discípulos para Cristo, porque a Cristo es al que hay que seguir. A ti no te tiene que seguir nadie. Al que tienes que enseñar a seguir a la gente es a Cristo, pero para poder seguir a Cristo, la única manera de decir que lo estoy siguiendo es si me hago su discípulo y tengo todos los recursos para construir mi casa, para construir mi vida, para construir mi ser interior como un edificio espiritual que se convierta en el templo de Dios, sin que se quebrante, sin que se quede en el camino, sin que se quede a medias. Qué feo es una construcción a medias. Si alguien comienza algo, debe de terminarlo, pero para poder terminar el camino de discípulos en el camino de la fe, tienes que tener todos los recursos, y todos los recursos te lo da el pan, y te lo da el agua, y te lo da la esperanza, para que entonces tomes tu cruz y digas, vale la pena. Voy a ser digno de seguir al Señor. Me voy a ser su discípulo. Entonces, una cosa es aceptar a Cristo, beber del agua y comer del pan. Otra cosa es creer en Cristo, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, que cree en la resurrección. Otra cosa es seguir a Cristo. Y otra cosa, ahora sí puedes decir, o podemos llegar a decir un día, aprendí de Cristo. Ese es el nivel cuarto. Aprender de Cristo. Cuando usted vea lo que voy a decirle, no sé, que ahora tiene el pasaje último que les di en Mateo 11:29. Cuando usted se analice a sí mismo, va a entender
que no ha aprendido nada, porque no hemos seguido el proceso. Por eso retomemos el camino, metámonos en el camino, direccionémonos a la puerta estrecha hacia la vida eterna y seremos invencibles y conquistaremos a la gente para Cristo y haremos iglesias fuertes, iglesias maduras, iglesias establecidas realmente en el fundamento, iglesias en la verdadera fe, que ya no estemos fluctuando, iglesias que se aman realmente porque estamos en el verdadero camino de la fe. Pero eso es cuando ya realmente aprendamos. Y lo lees, hermano Orlando, por favor. Mateo 11:29. Amén. Dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, si eres discípulo, porque solamente siendo discípulo de Cristo se puede llegar a aprender de Él. Aprender de Él es, ya aprendí la palabra. Ya tengo el conocimiento. Ya tengo el conocimiento pleno. Ya alcancé la madurez. Ya aprendí. ¿Y qué es la graduación de aprender? Vamos a decirlo de esta forma. El evangelio es como un yugo que te toma y te dirige. El evangelio es una carga que llevamos, la carga por la palabra, la carga por las almas, la carga por la iglesia, la carga por la obra. Pero a veces la carga, por ejemplo, hermano, yo tengo que decirle, me voy a desahogar o me voy a confesar, porque la palabra ministrar a mí no me gusta porque no está en la Biblia. Me voy a confesar. A veces los miércoles trabajo 10, 11 horas manejando todo el día, hermano. Y cuando llego, porque apenas llevo 2, ya me cansé. Imagínense, y quiero dar todas las doctrinas. Entonces llego con la lengua de fuego digo, ojalá de fuego, la lengua de fuera. Y se me hace difícil, hermano. Qué carga, qué yugo de predicar. Y luego a veces, pues hay bozal, porque ese es el yugo, ¿verdad? Que no deja que uno tenga toda la libertad. Por eso dice, no pondrás bozal al buey que tría. Pero entonces me viene esa palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ah, pero ¿por qué se me está haciendo tan difícil la carga y el yugo del evangelio? ¿Por qué se me está haciendo difícil predicar en el medio del cansancio? Y dicho sea de paso, hay cosas que son realmente la adoración, y es que aunque estés cansado físicamente, vas a la reunión, vas a la iglesia, predicas, haces las cosas, aunque tengas tu cuerpo quebrantado, te sacrifica, ahí estás adorando, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿por qué te hace tan pesada la carga y por qué se te hace tan difícil el yugo? Porque no has aprendido nada, porque tu alma, mientras el alma no descanse, se te va a hacer grande el yugo y dura la carga. ¿Por qué no se ha aprendido nada? Porque no hemos aprendido nada, porque si realmente ya aprendimos de Cristo, porque ¿qué es conocimiento pleno? ¿Qué es conocimiento de Cristo? ¿Qué es madurez? Llegar a ser mansos y humildes. Parecemos cabritos a veces, hermano. Nos agarramos con los cuernos, a cuernazos, hermano. Nos peleamos, nos agarramos. Duro. Hay bofetadas en las iglesias, hay trompadas en las iglesias, hay competencia en las iglesias. Hay gente que se cree más que otro, hay gente que tiene un concepto muy alto de ellos. ¿Por qué? Porque no han aprendido nada. Porque el que aprendió, el que me dice a mí que tiene conocimiento pleno, es el que ya tiene mansedumbre y humildad.
Y mire, hermano, con mansedumbre y humildad, claro, nos podemos someter unos a otros en amor. Porque hoy en día la gente solo se somete cuando hay un tirano sobre su cabeza. Cuando hay uno que se siente más grande que todos y los manipula y los gobierna con vara de hierro. Y ahí la gente, como animalitos bien domesticados, hacen las cosas. Pero cuando llega el momento en que se pueden deshacer de ese hombre, después lo quieren hasta matar. Por eso uno de los mansos y humildes que yo conocí fue David, que era conforme el corazón de Dios, que lo perseguía a Saúl, pero cuando yo le podía haber matado, no le hizo nada porque era manso y humilde. El manso y humilde tiene dos aspectos en su conducta. Es el que sirve, porque ese es el mayor, y es el que da. El manso sirve, y el humilde da, porque el humilde sabe que lo que tiene no es de él, se lo dieron para administrarlo, y como es humilde da. Por eso dice, mayor cosa es dar que recibir, y el que es mayor es el que sirve, porque es manso y humilde. Porque esas 4 cosas se traducen en que ya aprendí de él, ya estoy en otro nivel. Ando en el proceso. ¿Se imagina una iglesia con gente así, hermano? Bueno, yo quiero decirle, yo a veces me acuesto a dormir y sueño que todos los que nos reunimos internacionalmente estuviéramos juntos e hiciéramos juntos una iglesia en cualquier ciudad, aunque sea allá en el Callao con mi hermano en Lima, pero que nos juntáramos todos los que oímos la palabra esta. ¿Cómo sería? Amén, amén. ¿Qué presencia caería? ¿Qué unciones caerían si cuando nos reunimos todos solo comenzamos a orar? ¿Verdad, hermano Chalí? Amén. Cae la presencia de Dios y fluye en las lenguas. Porque el resultado, hermano, de un proceso correcto en el evangelio y en la doctrina es una iglesia bendita que se le puede decir con toda seguridad: los santos que están en Phoenix, los santos que están en Tucson, los santos que están en Seattle, los santos que están en El Paso, los santos que están en México, que están allá en Ciudad Juárez, los santos que están en Irving, los santos en el Perú, los santos en Guatemala, porque hemos ido por el proceso, porque hemos sido firmes, celosos de la palabra, celosos del evangelio. Y entonces hemos aprendido, y hay una iglesia de mansos y humildes, que todos sirven y todos dan de lo de ellos, dan de su comida, dan de su ropa, dan de todo, porque ese es el principio que habla del manso y humilde que aprendió. Entonces, aprender de mí, seguidme, creer en mí, aceptarme. Y por último, eso ya lo conocemos. Una cosa es todo lo que ya dije, estos 4 aspectos, y la quinta. Hasta entonces podemos llegar a decir que estamos en Él. Estamos en Él. Estad en mí, en Él. Dice, en los lugares celestiales fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. En Él, o sea, Pablo habla en a los Efesios, lo que es estar en Él, introducidos en Él. ¿Y qué es estar introducidos en Él? Estar introducidos en Él es estar representados en el verdadero cuerpo de Cristo, y el verdadero cuerpo de Cristo es la novia que va a ser arrebatada. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo. Los demás son casa de Dios, son candidatos a ser salvos. Muchos son los llamados, esos son todos los llamados, pero los escogidos son aquellos que, porque pasaron por toda la etapa, fueron introducidos en Él, el cuerpo. Todos luchando en el mismo sentir, con la misma alma, con el mismo corazón, hacia una sola visión, que es la vida eterna. Entonces, inicias tu vida cristiana
aceptándole, tomando del agua que Él te dará y bebiendo del pan que es Él. Una vez que llegas a ese nivel, ya le crees. Y cuando ya le crees, creerle es que vas a saber, que sabes que vas a resucitar. Puedes esperar la muerte con seguridad y con tranquilidad, porque sabes que Cristo Jesús, así como Él resucitó, tú resucitarás con Él. De hecho, cuando Él resucitó, dice, cuando Él resucitó, ya nosotros íbamos ahí, en esa resurrección. Para que entonces seamos discípulos que sigamos a Cristo. Y entonces al seguir a Cristo como discípulos, entonces ahora podamos decir, ya aprendí, Señor, ya aprendí. Y entonces, si ya aprendiste, ok, muy bien. Llamado, escogido. Eres introducido en el cuerpo de Cristo. Eres candidata para ser la esposa del Cordero. Eres candidata para ser arrebatada, para que seas sacada de la tribulación antes que comience el juicio al mundo. Eres candidata para estar en las bodas del Cordero, porque estás en Él. Ese es el único camino. Yo se lo dejo ahí. Agradezco a todos los hermanos que están conectados. Vale. Amén. Estamos despedidos, hermanos amados, en el nombre del Señor. Amén y amén.